Bueno, de nueva cuenta, muy buenos días a todos. Esta es la presentación, la conferencia que yo tengo para ustedes. Por los tiempos vamos a tratar de ajustar para que no se vaya recorriendo el programa. Y bueno, el tema que quiero presentarles a ustedes es precisamente el de la resolución de conflictos en Asia-Pacífico. Y como pregunta, si pueden la historia y la cultura influir en los procesos de paz de la región. Les comento que me llamó mucho la atención y lo he tomado como un área de desarrollo de los trabajos de investigación en Asia-Pacífico el punto de vista de la geopolítica, una manera de entender precisamente la relocalización de recursos para efectos de obtener ciertos resultados, sobre todo pues, nacionales o de las economías participantes. Pero en últimas fechas he estado avanzando y me propongo la hipótesis que incluso detrás de la geopolítica lo que se encuentra es una cuestión cultural. Todos los problemas que vemos, los conflictos que vemos en el mundo, mi hipótesis se plantea que viene siendo una cuestión cultural, no económica, no política ni religiosa, porque todos esos aspectos forman parte de la cultura. Entonces, como uno entienda el mundo y se entienda a sí mismo, se relacionará con los demás. Y ahí es donde entra la cultura. De hecho, los conflictos que ahorita vemos, yo creo que se pueden explicar de una manera cultural, pero también la pregunta es, bueno, así como la cultura genera conflictos o problemas, también pueden influir en los procesos de paz, y en este caso, pues de Asia-Pacífico. Voy a abordar 8 cuestiones que considero interesantes. El impacto del legado histórico, todo es referido a Asia-Pacífico, ¿no? Cultura y diplomacia, conflictos marítimos que ahorita están al orden del día, pero también cooperación multilateral, la diplomacia cultural, algo muy interesante que es género, historia y paz, lecciones de historia, porque también hay historia que podemos aprender de ella, el equilibrio entre modernidad y tradición y la narrativa de los pueblos originarios. Yo creo que al menos son temas que se me interesan a mí. Voy a ver si podemos nosotros también eh, avanzar en cuanto a eso. Y bueno, el primer tema es precisamente en cuanto al impacto del legado histórico de las relaciones internacionales transpacíficas. Aquí lo que podemos decir es que la historia y la cultura juegan roles fundamentales en la configuración de las relaciones internacionales. Como les dije, para comprender los conflictos actuales y los procesos de reconciliación, es esencial examinar acontecimientos históricos, no exclusivamente, pero sí tal vez de inicio, Segunda Guerra Mundial y colonización. Pero repito, hay raíces incluso hasta más de atrás que es necesario entenderlas. Quiero hablar un poquito de esos eventos históricos. Yo creo que el referente más cercano, pudiéramos decir, es la Segunda Guerra. La Segunda Guerra dejó heridas aún abiertas en Asia-Pacífico. Japón, por ejemplo, y esto es reconocido, fue tanto agresor, me refiero de las otras naciones que están ahí, como víctima. Recordemos las bombas que cayeron sobre ella, ¿no? Tuvo ocupación y ocupación violenta en países como China, Corea, Filipinas e Indonesia, cuyos resentimientos, incluso aunque no lo hayan padecido las generaciones actuales, persisten hasta hoy. En ese sentido, quisiera hablar de lo que viene a ser relaciones entre Japón y Corea del Sur. En este caso, la ocupación japonesa del 10 al 45 es un capítulo particularmente oscuro. Hubo explotación económica, saqueo cultural, esclavitud sexual de las mujeres, de hecho le decían a las mujeres de confort, siguen siendo puntos de conflicto, a pesar de que existe el Tratado de Normalización de Relaciones del 65 entre las dos economías, pues siguen habiendo todavía algunas cuestiones que no se han resuelto. Aquí pues les sugiero el libro precisamente de las mujeres confort de George Hicks, en donde habla de ese exceso, si pudiéramos decirlo de alguna forma, que cometió Japón en su momento y que todavía perdura en el colectivo de Corea. En cuanto a Japón y China, pues tenemos ahí la masacre de Nankín del 37 al 38, eso fue de la guerra sino-japonesa, una de las guerras que tuvo Japón con China. Se calcula que fueron los que murieron a manos de Japón entre 150 y 300,000 civiles, no eran soldados, eran civiles chinos que sufrieron, o sea, estamos hablando de mujeres, niños y demás que sufrieron torturas, muertes y demás. Repito, hay un intento de normalización, pero hay cuestiones que impiden eso. Por ejemplo, los líderes japoneses, los líderes siguen yendo al santuario de Yasukuni, y eso dificulta la reconciliación. ¿Por qué? Porque ahí están enterrados muchos de los que en su momento cometieron aquellas atrocidades, incluso
algunos que han sido ya reconocidos como criminales de guerra. Entonces, ¿cómo van los líderes a un santuario donde hay ese tipo de gente y en cierta forma, pues, hay un reconocimiento de lo que hicieron y pues eso dificulta? También hay un libro interesante, precisamente de The Rape of Nanking, de Iris Chang, que aborda lo que sucedió en aquel entonces para que se entienda, y aquí hago las referencias así muy generales porque pues los temas son muy profundos. Tenemos el otro tema que ya lo mencioné, como la colonización y la Guerra Fría. En este caso, pues la colonización europea contribuyó al diseño de fronteras y estructuras. Países como Vietnam, Camboya y Laos sufrieron colonización, guerras e incluso que les establecieran fronteras de manera arbitraria, lo cual pues no se ha resuelto, ¿no? El libro de Vietnam An Epic Tragedy del 45 al 75 de Max Hastings habla lógicas, especialmente, y todavía lo vemos, o sea, eso es casi noticia diaria en la península de Corea, eh, donde la lucha comunismo y capitalismo, pues dio lugar a un conflicto que técnicamente continúa hasta hoy, aunque existe un armisticio, pues en realidad no se ha puesto fin a la declaración de guerra entre las dos. Podemos leer eso en de las dos Coreas, una historia contemporánea de Odon Oberdorfer, en donde platica de la historia y platica de la actualidad. Pero también tenemos algunas narrativas nacionales. Por ejemplo, en Japón, es lo que les mencionaba ahorita, el tratamiento de los crímenes de guerra en los libros de texto es un tema controvertido. Minimizan o niegan eventos, como la masacre de Nanjing, que ahorita mencionamos, que refuerzan las tensiones con otras naciones que los padecieron. ¿Sí? Entonces, ahí hay un problema de cultura en donde uno no reconoce y los otros se sienten, en cierta forma, agraviados. O la narrativa en Corea del Sur y China, porque esos dos países, Corea del Sur y China, han enfatizado el sufrimiento de sus pueblos a manos de Japón y ellos se ponen ahora como víctimas, lo cual, pues sí, cierto, refuerza una identidad nacional, pero complica esfuerzos diplomáticos por reconciliar. Existe en Asia-Pacífico una política de memoria y reconciliación que se requiere abordar. Aquí está interesante el ejemplo, lo traigo aunque no forma parte de Asia-Pacífico, pero sí forma parte de lo que sucedió en su momento de Alemania y Japón. En el caso de la reconciliación europea, Alemania adoptó una política de memoria basada en el arrepentimiento. Japón ha sido más reticente. Sí ha habido reconocimientos de, pero a vista de los que se consideran víctimas, son insuficientes. Necesitamos aquí diplomacia histórica, diálogo intercultural, reconocimiento oficial y pedir disculpas para efecto de que se avance en esa reconciliación. Tenemos el otro tema que es cultura y diplomacia. Y aquí pues ya estamos hablando del tema, cultura, y tenemos que retomar los papeles de los valores tradicionales. Asia Pacífico es una, como lo mencioné, una región rica en diversidad cultural y religiosa. Tienen siglos de principios y valores profundamente arraigados que influyen precisamente en la dinámica de resolución de conflictos. Por ejemplo, en cuanto a principios culturales y su influencia en los enfoques de mediación, pues tenemos sistemas de pensamiento asiáticos que no solo han guiado las relaciones interpersonales, sino también que han configurado estrategias de resolución de conflictos. Por ejemplo, el confucianismo. Él tiene el confucianismo, que no es una religión, lo sabemos todos, más bien es una filosofía, es una resolución de conflictos basado en la armonía como eje central. Hace énfasis en jerarquía, moralidad, armonía social y ha influido en las prácticas diplomáticas de países como China, Corea y Japón. Tenemos la resolución de conflictos basada en relaciones jerárquicas. El confucianismo promueve el concepto de Li, que es protocolo y etiqueta, y la importancia de preservar la Guanxi, que son las relaciones interpersonales. Entonces, la resolución de conflictos se basa en encontrar soluciones que preserven la armonía social y respeten las jerarquías establecidas. Aquí está un libro muy interesante, El mundo de Confucio observado, de Donald Munro, donde habla de toda esa filosofía que yo creo que es rescatable y aparte, como digo, ya se ha utilizado. Un ejemplo práctico, en las negociaciones comerciales entre China y sus vecinos, los principios confucianos a menudo priorizan el compromiso, evitando confrontaciones abiertas y buscando preservar el honor de ambas partes. Comparen ahorita con lo que está sucediendo con Estados Unidos, donde se está enfrentando a socios comerciales como México. Es distinta la manera, porque es distinta la filosofía. Pero no mata el confucianismo, tenemos el budismo. Él hace énfasis en la compasión y el desapego. Es predominante en Tíbet, Japón, ofrece una perspectiva basada en la compasión, llamada Karuna, y la interdependencia. Aplicaciones prácticas, por ejemplo, en Sri Lanka, los principios budistas han sido claves en el esfuerzo de reconciliación tras décadas de guerra civil entre los tamiles y el gobierno singal.
externos. Esto es muy importante, se parte de adentro hacia afuera. Y también tenemos el shintoísmo. Esta es una, digamos, religión más bien anímica. Habla de la conexión espiritual y respeto a la naturaleza, principalmente de Japón. Eh, Aunque no está directamente asociado con estrategias diplomáticas, sí influye en actitudes japonesas hacia la moderación y el equilibrio en las relaciones internacionales. De hecho, hay un libro muy bueno, El Shinto de Keimi Wei, de Sokyo Ono, donde habla precisamente de esto, ¿no? Eh, ¿Qué se requiere como cultura para herramienta en la construcción de la paz? Fomentar el diálogo intercultural. Tenemos, por ejemplo, lo que es ASEAN. El ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, utiliza el principio de la no confrontación inspirado en valores culturales regionales para mediar entre disputas territoriales. Y de hecho, ahorita al rato voy a abordar esto de las disputas territoriales, porque incluso se está tratando de generar un código de ética o de comportamiento, porque pues los conflictos están al orden del día, ¿no? Pero también hay una diplomacia cultural, promoción de intercambios culturales como música, literatura, gastronomía, que se promueven en estas economías precisamente para conocerse, para aceptarse, para comprenderse y para poder avanzar en lo que vienen siendo soluciones a problemas que se puedan dar, ¿no? El siguiente tema es, bueno, ahorita lo mencioné, son los conflictos marítimos, están a la orden del día, algunos por que no se reconocen ciertas fronteras, ¿no? Por ejemplo, y el que es casi noticia diaria es el mar de China Meridional, y aquí tenemos que hablar también de la cultura y de las estrategias de negociación. En cuanto a China, se toma la cultura, la continuidad histórica y el confucianismo. En este caso, China basa sus reclamos sobre el mar de China Meridional, curiosamente, en narrativas históricas y mapas antiguos, como la llamada línea de no trazo, para, pues, decir que esa región, en cierta forma, le pertenece. Aquí hablamos de confucianismo y legitimidad. La noción confuciana de autoridad moral y orden jerárquico influye en la forma en que China percibe su rol en la región. Estamos hablando de una cuestión netamente cultural. El gobierno chino se presenta como el actor legítimo para mantener la estabilidad de un área considerada como parte de, por decirlo en cierta forma, patio trasero. Y en cuanto a la narrativa histórica china, enfatiza el legado de exploraciones marítimas previas, incluso desde la dinastía Ming, para justificar su control de la región. Ahí podemos hablar del libro de Mar de China Sur, de Robert Kaplan, donde aborda precisamente esto. Y es interesante cómo es que las raíces históricas se van tan atrás en un conflicto que no podemos decir que es actual en cuanto al sentido que surgió hoy, sino que viene desde más atrás. En el caso de Vietnam, para hablar de tu economía, también recurre a narrativas históricas para justificar su soberanía sobre las islas Spratly y Paracel. De nuevo, historia, cultura. Aquí la resistencia cultural vietnamita, marcada por siglos de enfrentamiento con potencias extranjeras como China y Francia, influye en su estrategia. En este caso, Vietnam se enfoca en registros históricos que documentan la administración de estas islas desde el siglo XVII. Entonces, si desde el XVII estamos aquí, pues en cierta forma tenemos cierta ascendencia, autoridad sobre ellas, ¿no? Aquí tenemos una estrategia basada en la confrontación limitada. La cultura vietnamita combina pragmatismo y un fuerte sentido de autodeterminación. El libro de El dragón naciente de Vietnam, de Bill Hayton, habla precisamente de esta manera de pensar y de la forma en la cual la cultura influye en este tipo de problemas. En cuanto a Filipinas, aquí existe una fuerte influencia cultural occidental por la colonización española y estadounidense. Aquí es diferente, si se fijan en el enfoque, este adopta un enfoque. También refleja una cultura, pero que prioriza el Estado de Derecho y las soluciones formales. El libro de las disputas del mar sur de China, de Nalanda Roy, habla del desarrollo histórico de este problema, ¿no? En este caso, ASEAN, pues ha tratado de fungir como un árbitro y tiene el principio de no confrontación para efecto de que se resuelvan los problemas. No se ha llegado a pues, las soluciones plenas, pero pues se sigue manejando. Y tenemos ese código de conducta que se ha estado tratando de generar al interior de ASEAN, obvio, con todos los participantes, incluyendo China. No se ha concluido un código de conducta, pudiéramos decir, un código de conducta, pero al menos existe la intención de las partes de avanzar, pero sí es complicado generar un código cuando se tiene una cultura que pues ve el problema de manera diferente, ¿no? Tenemos el otro tema es la diplomacia cultural.
La diplomacia cultural es diferente de diplomacia política, ¿no? Utiliza el intercambio de ideas, arte, deporte y tradiciones para promover el entendimiento mutuo. Todos recordamos lo que pasó en los 70s, lo que le llaman la diplomacia deportiva del ping pong, entre China y Estados Unidos, donde hubo intercambio de jugadores de ping pong y China inicial, que fue de donde después más adelante, en el 72, se pudo dar aquella reunión entre Richard Nixon y Mao Zedong, histórica, pero comenzó con una cuestión deportiva y de nuevo fue abriendo el camino de manera cultural para efecto de que pudieran irse restableciendo ciertas relaciones. Hay otro ejemplo, el intercambio cultural entre Japón y Corea del Sur. Aquí hay una difusión de cultura coreana que ha reducido prejuicios y promovido el entendimiento mutuo en las generaciones más jóvenes. No se resuelven todavía las disputas históricas, pero al menos crea una base emocional para el diálogo. El libro de Corea, El lugar en el sol, una historia moderna de Bruce Cummings, habla más de esto y sobre todo desde el punto de vista cultural. Tenemos diplomacia artística, hay bienales, por ejemplo la Bienal de Arte de Asia-Pacífico, creo que este año es en Australia, y se presentan obras de arte, de cultura, gastronomía y demás, a efecto de que se vayan entendiendo las demás naciones. Y ni hablar, a lo mejor alguno de ustedes ha participado incluso, intercambios educativos y académicos. Existen, por ejemplo, la Fundación Asia, está en San Francisco, pero pues tiene apoyos precisamente para ese tipo de intercambios académicos y educativos. Se entiende que si se permean culturas diferentes, se puede llegar a un entendimiento mayor que si pues no existe ese inicio, ¿no? Y también ahorita, y es muy actual, y tiene una cuestión cultural, es la ruta de la seda. La ruta de la seda y la iniciativa de la franja y la ruta busca, pues, obvio, revivir el espíritu de la ruta de la seda histórica. Ya de ahí tenemos una cuestión cultural. Pero también, no nomás es cuestión de inversión, también hay cuestión de cultura. Por ejemplo, los institutos Confucio hacen exposiciones de arte y festivales para promover el entendimiento mutuo entre los países. Y bueno, ni qué decir que la Ruta de la Seda promueve y casi hace obligatoria la enseñanza del idioma chino y la difusión de su cultura en países asociados por las cuestiones en cuanto a la inversión. ¿Sí? El otro tema, para ir avanzando, y para mí se me hizo uno de los dos más interesantes, hay otro al final, los pueblos originarios y la cuestión de género, historia y paz, porque generalmente cuando hablamos de Asia, hablamos de un lugar donde consideramos que está minimizado el rol de la mujer. Comparado con otras regiones, pudiéramos decir que sí, pero sí ha habido movimientos, tal vez no han tenido, no sé, conocimiento mundial que otros, pero por ejemplo en Japón, hubo un movimiento de mujeres en el movimiento antinuclear. Tras la Segunda Guerra Mundial y los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, las mujeres japonesas se convirtieron en las principales defensoras del desarme nuclear. Las Hibakusha, que son sobrevivientes del bombardeo, eran activistas internacionales, compartían testimonios en foros internacionales transformando el dolor personal en un llamado global a la paz. Hay un libro precisamente que se llama Las voces de Hiroshima y Nagasaki, de Mark Selden, bueno, está editado por Mark Selden, que habla del papel de las mujeres. Tenemos en Corea del Sur también un ejemplo, que son las mujeres cruzando la zona desmilitarizada. La cruzaron, pero de una forma interesante, ahorita lo vamos a platicar. En 2015, mujeres activistas, incluyendo a las laureadas del Premio Nobel de la Paz, marcharon desde Corea del Norte a Corea del Sur para abogar por la paz en la península coreana. Les digo, la idea era que pasaran por la zona desmilitarizada, pero ninguna de las dos naciones dio permiso, entonces pues ya que llegaron a la frontera y no les permitieron la zona desmilitarizada, lo que hicieron hasta agarrar un avión y volar de Corea del Norte hasta Corea del Sur, y pues dijeron, igual ya la cruzamos. Y tuvo de todas formas impacto a nivel mundial por la intencionalidad de las mujeres. En el sudeste asiático, por ejemplo, cambiando de economía, de nación, tenemos que en Filipinas, las mujeres han sido mediadoras clave en el conflicto con el Frente Moro de Liberación Islámica. Es como dice su nombre, es un frente, es una organización islámica que busca una separación en Filipinas, o sea, separación real. Y aquí, por ejemplo, Miriam Coronel Ferrer se convirtió en la primera mujer en liderar un equipo negociador del gobierno en un proceso de paz, logrando un acuerdo histórico en el 2014. Hay un libro precisamente que ella lo escribió, Miriam Coronel Ferrer, donde habla de esas negociaciones
con lo que son pues ese Frente Moro y cómo se llegó a un acuerdo de paz. O sea, es interesantísimo, ¿no? La cuestión del papel de la mujer, sobre todo en naciones que consideramos que pues no tiene muchos espacios, que sí lo reconocemos, es así. Y aquí hay que hablar precisamente de esos desafíos históricos. Todavía existe mucha cultura patriarcal y barreras estructurales. Los roles tradicionales de género limitan a las mujeres al ámbito privado. Eso lo reconocemos, pero también estos ejemplos pues dan pauta a un cambio cultural en donde se permite esa inclusión y se pueden generar también espacios en donde se puedan manejar las negociaciones, ¿no? Eh, Tenemos lo que viene siendo el otro tema, lecciones de paz, que vienen siendo los acuerdos eh, entre India y Pakistán. Pero pues aquí no me quiero detener mucho porque pues son naciones que lo iba a mencionar porque tienen se pueden retomar cuestiones culturales para aplicarlos en Asia, pero me gustaría más que enfocarme específicamente en naciones asiáticas por los tiempos. Igual esta presentación la tienen ahí, si a alguien le interesa, pues ahí la puede pedir, ¿no? Pero de este tema, lecciones de historia, tenemos los acuerdos coreanos. El conflicto coreano inició en el 50 con la guerra entre el norte y el sur, culminó con un armisticio en el 53, pero sin un tratado de paz. O sea, curiosamente, técnicamente siguen en guerra porque no ha habido un tratado de paz, aunque sí no se están atacando, bueno, más que con esos globos con basura y con panfletos y otras cuestiones, ¿no? Sabemos que se ha ido incrementando el nivel conflictivo en la región, pero hasta ahorita pues no hemos visto un intercambio ya que reactive esa guerra, ¿no? Ha habido una contención. ¿Cuáles son los acuerdos claves en estos procesos coreanos? La prioridad es el cese de la violencia. El armisticio no resolvió diferencias ideológicas, pero por lo menos puso fin al enfrentamiento armado, lo cual ya es una relativa estabilidad. Se permitió una mediación internacional en donde participan potencias como Estados Unidos, China y la ONU, que demuestra que en cierta forma los actores externos pueden facilitar o en su caso entorpecer, hay que reconocerlo, acuerdos preliminares. Y a lo mejor algunos dicen, oye, ¿por qué se ha tardado tanto esto? Pues hay una paciencia. Décadas después, esfuerzos como las cumbres intercoreanas han intentado construir confianza, aunque con resultados mixtos y parece, pues como se dice, un paso para adelante, un paso para atrás. Ahorita yo creo que ya se dieron como 3 pasos para atrás, incluso ya se han dinamitado hasta puentes que se habían creado o incluso la política aceptada de una posible reunificación ya ha sido rechazada. Entonces yo creo que sí se ha ido más para atrás y eso ha sido también por una cuestión cultural. O sea, si escarbamos un poco más vemos precisamente eso, ¿no? Pero hay principios culturales que pueden servir para resolver problemas. Por ejemplo, la flexibilidad cultural en la resolución. Los variables asiáticos, como el face saving, que quiere decir preservar la dignidad, ha jugado un papel crucial en mantener negociaciones abiertas. El rol de la historia compartida, o sea, aquí se tiene que reconocer el pasado común y la construcción de una confianza a largo plazo, ¿no? Y pues ahí tenemos algunas analogías, podríamos decir, con conflictos actuales, como el de Mar de China Meridional, que pudiera manejarse un poco como la zona desmilitarizada coreana con propuestas de zonas comunes. Todavía no se ha llegado a ello, pero pues pudiera ser una escalada. El otro tema es el equilibrio entre modernidad y tradición. Los que hemos tenido oportunidad de ir a China pues vemos, o a cualquier país asiático, a mí me ha tocado estar en China, en Japón, en Corea del Sur, vemos ese contraste, cuestiones culturales que pareciera que estamos en la China, Japón o Corea medieval y cuestiones de, incluso, hay que decirlo, de mayor prosperidad y tecnología y comodidad y confort que naciones occidentales. Asia-Pacífico es una región de creciente influencia global. El equilibrio entre modernidad y tradición es clave para abordar los desafíos de gobernanza, diplomacia y resolución de conflictos. De hecho, muchos de los conflictos ahorita en estos países son culturales. Por ejemplo, la prohibición de cierta información que circule libremente en China es precisamente por una cuestión cultural de control en cuanto a lo que la población tiene acceso. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero es algo que tiene cuestión cultural. Y hablando de China, pues tenemos ahí ese equilibrio entre el confucianismo y el sueño chino. China ha utilizado el confucianismo como una base ideológica para su política interna y externa, combinándolo con estrategias modernas de gobernanza y diplomacia. Los principios confucianos de armonía, orden y jerarquía influyen en la forma en que China maneja tanto sus asuntos internos como sus relaciones
internacionales. Aquí el libro de Confucianismo y Modernización en el Este de Asia de Gilbert Rothman aborda eso y demás naciones de una manera muy profunda y sobre todo desde el punto de vista cultural. Y hablando todavía de China un poco más, las zonas económicas especiales y las reformas iniciadas por Deng Xiaoping representan un enfoque pragmático y moderno en aquel entonces, quienes han estudiado algo de historia, pero que también convive con valores tradicionales. O sea, el modelo chino es modelo chino. De hecho, yo considero que no es replicable en ningún lugar del mundo, pero que China le ha dado resultados. Incluso podemos hablar de lo que viene siendo de reducción de pobreza, que eso son cuestiones que se han reconocido, más allá de si estamos de acuerdo o no con el sistema político. Pero también hay desafíos en la gobernanza que trae la modernización. La modernización ha llevado a otros a países, a muchos asiáticos, a adoptar políticas neoliberales para poder competir en la economía, y eso hace que se generen tensiones internas con las desigualdades sociales y desafíos culturales, porque pues se abren a la economía, pero también se abren a la cultura de otras naciones, y en muchos casos, si hay que decirlo, las naciones occidentales no tienen tanto que aportar, porque pues sí hay una decadencia que ellos así la ven en muchas cuestiones culturales, ¿sí? Y este es el último tema, este también se me hizo, es el segundo más mileniales que han estado antes y que deben de ser reconocidos. En este caso, pues, en los conflictos de Asia-Pacífico hay que reconocerlo, pues generalmente son los líderes actuales quienes participan y los pueblos originarios son actores invisibilizados. Aunque ocupan territorios estratégicos y poseen un profundo conocimiento cultural y ecológico, pues no se les reconoce. Los pueblos indígenas en Asia-Pacífico, como los Ainu en Japón, los Orang directos del conflicto, sino que a menudo ven sus territorios y derechos marginados en los procesos de negociación. Por ejemplo, vamos hablando en Filipinas, los Lumad y los Lumad son pueblos originarios de ahí, y los Moro es el término que se utiliza para referirse a los que profesan la religión del Islam, pero han desempeñado un papel clave en conflicto en resoluciones de conflicto como el de Mindanao, un territorio en disputa entre grupos independentistas y el gobierno actual. Entonces, ha habido participación de pueblos originarios para resolución de conflictos. Esto es interesante y es algo que se puede ver. Tenemos otro ejemplo, el acuerdo de Bangsamoro en Filipinas. Ahí intervienen pueblos indígenas y se firma en 2014, reconoce el derecho a la autonomía cultural y política, incorpora mecanismos para respetar tradiciones y prácticas ancestrales, y pues eso genera, desde mi punto de vista, un enriquecimiento de la cultura actual porque recupera la cultura histórica. Tenemos los Ainu en Japón. Aquí no hay un contexto de conflicto armado, pero sí hay una lucha de ellos, que son los pueblos originarios milenares literalmente de Japón, para el reconocimiento de su identidad y derechos territoriales. Y es un modelo de cómo las demandas culturales pueden integrarse en las políticas nacionales para resolver los conflictos. En este caso, tenemos lo que viene siendo conexión espiritual con la tierra. Son muchas religiones anímicas de estos pueblos. En Filipinas, los Lumad, que ahorita los mencionamos, defienden la protección de los bosques como parte de su identidad cultural. Ahorita que está tan de moda la cuestión ecológica, pues ellos lo tienen como parte de su cultura. Las culturas indígenas suelen emplear prácticas tradicionales como círculos de diálogo, ceremonias, mediación comunitaria, que pueden complementar las metodologías occidentales, que a veces son demasiado pragmáticas para la resolución de conflictos. Y, como ahorita les dije, interviene mucho la cuestión de lo que es la preservación de las cuestiones de recursos naturales. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, los acuerdos con los maoríes incluyeron mecanismos basados en la cosmovisión maorí, como el Kaitikatanga, que es la guardianía de la tierra. Es decir, se reconoce, cuando a estos pueblos se les dan derechos, que parte de sus obligaciones, derechos, es precisamente cuidar la tierra. ¿Por qué? Porque así lo ven ellos como parte de su cultura. Repito, son creencias o religiones muy anímicas, y pues bueno, ahí pueden ofrecerse a lo mejor herramientas, con todo lo que podemos hablar, únicas y valiosas para resolución de conflictos, donde se incorporan narrativas en un acto de justicia, pero también de estrategia efectiva para construir acuerdos de paz
sostenibles. Bueno, voy a terminar. Déjenme nomás dejar de compartir. Verá, déjenme ver, dejar de compartir. Ok, a ver, sí, ya se dejó de compartir la presentación. Sí, ok, perfecto. No, ya para concluir, miren, es más efectivo una bayoneta que una palabra. Y ese es el problema que ahorita tenemos, que las naciones quieren resolver sus conflictos, como decimos, a punta de pistola. El problema es que la palabra, es decir, la cultura, es difícil de entender cuando hablamos de diferencias, pero genera resultados más a largo plazo. Por eso es que el énfasis, al menos de la presentación, espero que así les haya parecido a ustedes, más allá del pragmatismo, más allá del poder que pueda una nación representar, más allá del ganar, perder, que a veces así se ve en las negociaciones, hay una cuestión cultural de entenderse y poder entonces sí avanzar a soluciones de conflictos que sean duraderas y que permitan a las naciones, a las economías participantes, crear escenarios de enriquecimiento mutuo y de prosperidad como naciones. Lo dejo hasta ahí, creo que estamos en los tiempos, si hay algún comentario, y de nueva cuenta, pues muchas gracias por la invitación y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Roberto Zelaya. Pues sí, en efecto, hizo el tiempo necesario para ajustar ya el programa. Estamos prácticamente en tiempos y precisamente porque en el programa nos marca un receso de 10 minutos, 9:20, 9:30, vamos a omitir en esta ocasión algunas preguntas. Le agradecemos por su participación. Le vamos a enviar un reconocimiento también virtual y su reconocimiento, ese sí, de manera física en los próximos días o semanas. Y bien, no me resta nada más que invitarles a, después del receso, 9:30, regresar a este auditorio para empezar con la mesa 1, ¿sí? A las 9:30 horas, que es comercio e inversión en APEC, la cual voy a moderar yo, ¿sí? Entonces, los esperamos en unos minutos.